bien el sistema se lo entrega con un conjunto de conceptos ya previamente armados y ajustados a los convenios de trabajo con los cuales va a hacer el cálculo la empresa, es saludable conocer cuáles son las claves que se utilizan para crear las fórmulas. Esto vendría a ser el conjunto de variables que ya están previamente establecidas en el sistema y que cumplen una función específica. Como por ejemplo acá podemos ver en esta fórmula de días de licencia utilizamos una variable f, otra variable n, y así a lo largo de todas las fórmulas que vamos creando se utilizan diferentes tipos de variables, que ahora vamos a ver qué significa cada una de ellas y para qué se utilizan. Los datos vinculados a la variable f son los datos que están almacenados en el legajo. Y los dos que vamos a utilizar más frecuentemente son los vinculados a la escala salarial y a la fecha de ingreso. Esto corresponde al F33 y este otro corresponde al F14. Valores que vamos a utilizar para el cálculo del básico y para el cálculo del porcentaje de la antigüedad. Si lo vemos en un ejemplo, nos vamos al concepto básico, que ya hemos creado la fórmula, y vemos que acá se está utilizando F33 para traer el valor que está almacenado en el legajo que vamos a hacer la liquidación. Acá en otro caso estamos multiplicando por una variable n8 que viene a ser las novedades, que ya veremos más adelante a qué se refiere. Para ver ahora cómo se comporta esta fórmula en un legajo, vamos a ir a la herramienta de novedades, nos vamos a parar sobre un legajo que no tenga ningún concepto, le vamos a agregar el concepto 101 básico, que se tenía la fórmula F33 multiplicado por la novedad N8, que va a ser exactamente este campo que tenemos acá. Vamos a colocarle un valor 1 nada más, para que multiplique el básico por ese valor y le vamos a pedir el cálculo. Entonces vamos a ver de que fue y buscó entre la escala salarial el básico que tiene para hacer el cálculo, lo aplicó en este legajo y luego lo multiplicó por el importe que estamos indicando. Vamos a colocar acá 10 y el cambio va a ser de 900 a 9000. Esta es la forma de cómo responde el sistema frente a esta variable que hemos indicado que tome los valores que están almacenados dentro del legajo y los multiplique por esa novedad que escribimos en ese mismo momento para que haga la multiplicación de ese básico o de ese valor por la cantidad que uno quiera corresponderle. Este N8 podría ser, por ejemplo, la cantidad de días que trabajó, o N8 podría ser simplemente un valor 1 o 0 para indicar esto quiero que aparezca en los cálculos o no quiero que aparezca en el cálculo, de la manera que cada uno considere que puede llegar a ser un proceso de cálculo inteligente y automático. El otro valor que tomamos de los legajos, que vendría a ser F14, corresponde a la fecha. Acá vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, en donde F14 corresponde a la fecha de ingreso de la persona a la empresa. El proceso que estamos haciendo acá es restar la fecha actual, esto es una función, estamos restando la fecha de ingreso contra la fecha de ingreso, y esto me va a dar la cantidad de días que la persona lleva trabajando dentro de la empresa. Si esto lo dividimos por 365, vamos a obtener la cantidad de años que hace que la persona trabaja. Como el convenio de trabajo que estamos utilizando incrementa un 2,5% cada 3 años, a esa cantidad de años que me dio como resultante de esta resta y división, lo vamos a dividir ahora por 3. Y eso lo vamos a multiplicar por 2,5, que viene a ser el 2,5% de incremento cada 3 años. Como este es un cálculo intermedio que nos va a hacer falta para obtener la antigüedad de un legajo, a este concepto lo vamos a colocar como concepto de cálculo, que figura acá en el último de la lista de tipos de conceptos. Los tipos de conceptos los vamos a desarrollar en un apartado más adelante. Al decirle que es un tipo de concepto, es un concepto de cálculo, el sistema no lo va a imprimir en el bono de sueldo, sino que lo va a dejar como un elemento intermedio para obtener valores que lo vamos a utilizar en conceptos que van a estar más adelante. Por ejemplo, antigüedad mensual está utilizando, acá estamos viendo otro tipo de variable, x, la variable x,
que lo que hace es hacer referencia al concepto 103. Entonces, nuestra fórmula está en el concepto 103, antigüedad, el porcentaje de la antigüedad. El resultado de este cálculo lo vamos a aplicar al concepto 104, el cual va a multiplicar el básico, que es un valor que está almacenado en el legajo, y lo va a dividir por 100. Vamos a ver qué resultados obtenemos con este cálculo. Volviendo ahora a la carga de novedades, nos paramos sobre el legajo Esteban Pedraza, que es el que estamos utilizando como modelo. Vamos a agregar el concepto 103, que es imprescindible para que el sistema pueda hacer el cálculo del porcentaje de la antigüedad, y vamos a agregar también el concepto 104, que es el que necesitamos para el cálculo del monto de la antigüedad. Vamos a hacer el cálculo ahora y vemos que al indicarle que queremos que realice efectivamente el cálculo, porque le hemos agregado en la fórmula que multiplique el resultado por N8, y acá vamos a utilizar una especie de comodín. ¿Queremos que lo haga aparecer o no queremos que lo haga aparecer? Al colocarle un valor 1, está dándole, digamos, valor al resultado. Al multiplicarlo por 1, obtenemos el mismo valor. Digamos, una especie de comodín que nos permite hacer aparecer o desaparecer algún concepto. Y vemos el resultado de la fórmula en este valor. Si este recibo lo imprimimos, vamos a ver que nos aparecen los conceptos solamente 101 y 104, y el concepto 103, como es un concepto de cálculo, no figura en nuestro bono de sueldo. La variable t está vinculada a los tipos de conceptos y hace referencia a acumulados que se van produciendo a medida que se van realizando los cálculos de los diferentes conceptos, según el tipo de concepto que hayamos seleccionado para cada uno. Por ejemplo, al 101 lo hemos puesto como tipo de concepto salario básico. Los tipos de conceptos son salario básico, salario sujeto a retención, etc. Cada uno de estos tipos de conceptos acumula el resultado de las fórmulas en las diferentes variables T1, T2, T3, T4 y así en adelante, que los vamos a poder utilizar para cálculos futuros de, por ejemplo, retenciones y deducciones correspondiente a conceptos como, por ejemplo, jubilación. Acá hemos multiplicado T2, que corresponde a la sumatoria, al acumulado de los salarios sujetos a retención. Otro caso puede ser obra social, sindicatos, etc. Toda esta información la podemos encontrar en un documento que se entrega con el sistema. Este documento, a partir de la página número 13, está descrito cada uno de estos conceptos, cada una de estas variables, y en este caso particular, los tipos de conceptos, se ha dado una aclaración qué significa cada uno de los tipos: salario básico, salario sujeto a retención, y en qué variable está acumulando los valores. Es aconsejable leerlo detalladamente.